bastante específica. Dentro de las características propias de una neurona, o comparándolas con una célula, habíamos indicado que se parece mucho, ¿no? Tiene un citoplasma, tiene un núcleo. Dentro del núcleo vamos a encontrar nucleolos. Dentro del citoplasma vamos a encontrar esas inclusiones citoplasmáticas, vamos a encontrar ribosomas, vamos a encontrar mitocondrias, carbohidratos, etc. ¿Qué tiene de diferente la neurona? La formación de unas neurofibrillas, ¿no? En el interior del citoplasma vamos a encontrar neurofibrillas, que son las encargadas de transmitir justamente ese estímulo y producir lo que nosotros conocemos por nombre de conducción. Son las encargadas entonces de conducir ese estímulo nervioso. ¿Por dónde lo producen? Por las dendritas, también por el axón. Entonces, ya podemos ir hablando de lo que es una sinapsis o articulación interneuronal. Cuando nosotros decimos una neurona tiene contacto con otra neurona, pensamos inmediatamente y parecería que se unen las neuronas. Y en realidad no es así. Cuando hemos hablado el día de ayer del origen de las neuronas, del neuroblasto, etc., cómo estas neuronas están completamente separadas y a medida que el individuo va desarrollando, pues van comunicándose entre sí, ¿verdad? Van estableciendo sinapsis. ¿Pero qué es una sinapsis en realidad? Una sinapsis no es más que el contacto cognitivo de una neurona con otra, separadas por un espacio por el cual atraviesa justamente el estímulo nervioso. Entonces, hablaremos un poquito de estímulos. ¿Qué son los estímulos? Ya habíamos hablado todo de esto, ¿no? Habíamos hablado un poquito del concepto. Un estímulo nervioso es todo agente capaz de producir un cambio en la célula. Eso es un estímulo. Un estímulo puede ser de origen químico, eléctrico, térmico, etc. Entonces, todo aquel agente que es capaz de causar un cambio, una reacción en la célula, pues se considera como un estímulo. Pero ese estímulo, una vez que es captado por un receptor nervioso, este tiene que ser transmitido, tiene que ser conducido. Ese receptor no es largo, ese receptor se encuentra, por decir, a nivel de la piel, y tiene que ser transportado luego por un nervio, que en realidad no es más que un axón. ¿Hasta dónde? Hasta el cuerpo de una neurona. Si ese estímulo es suficientemente intenso, entonces no se va a quedar a nivel de la médula espinal en ese cuerpo de la neurona, sino que va a ser conducido a través de otra neurona hasta centros más superiores. Dependiendo del estímulo, será transmitido hasta una parte del cerebro. Entonces, ¿quién va a filtrar ese estímulo? El tálamo. Y del tálamo óptico partirá otra neurona que va a llegar hasta el cerebro, realmente, a una parte del cerebro, dependiendo cómo es el estímulo. Entonces, en ese trayecto hay contacto, de acuerdo al ejemplo que hemos dado, de 3 neuronas. ¿Cómo es que se ponen en contacto entre sí? ¿Cómo que son continuos? Justamente a través de las sinapsis. Como es muy parecido a una articulación, se lo denomina también articulación interneuronal o sinapsis. Y como en una articulación tenemos, si lo comparamos con esa articulación, tenemos los extremos de los huesos, ¿verdad? Aquí tenemos un hueso, aquí tenemos el otro hueso. Entre los huesos vamos a encontrar un espacio. En el caso de los huesos es ocupado por líquido. Sí. Entrando ya a la parte nerviosa, vamos a colocar entonces aquí un nervio, una neurona, aquí vamos a colocar otra neurona. ¿Sí? En el caso de esta neurona, ¿qué partecita es la que está en relación con este espacio? Porque aquí se está formando un espacio, fíjense ustedes. Este es el espacio sináptico. Esta es la primera neurona y esta es la segunda neurona. La primera neurona, esta partecita, se denomina botón terminal o también se llama botón presináptico.
Esta neurona 2, esta partecita, se denomina botón postsináptico. El espacio, como dice su nombre, ¿no? Espacio sináptico. Entonces, en una sinapsis hay un botón presináptico que constituye parte de la primera neurona, hay un botón postsináptico que constituye parte de la segunda neurona, y entre ellos hay un espacio, el espacio sináptico. Bueno, ¿qué tiene el espacio presináptico? El espacio presináptico tiene unas vesículas donde vamos a encontrar elementos químicos que actúan como neurotransmisores. Sí, neurotransmisores. ¿Qué van a transmitir? El estímulo. Estas vesículas se van a romper cuando llega el estímulo nervioso. Dependiendo qué tan fuerte es ese estímulo, se van a romper muchas vesículas o simplemente unas cuantas. Una vez que se rompen esas vesículas, liberan a los neurotransmisores. Estos neurotransmisores son captados en la neurona 2, que tiene este botón postsináptico, más bien receptores para estos neurotransmisores. Receptores para los neurotransmisores. Entonces, en la neurona 2 encontramos receptores nerviosos en ese botón postsináptico. En la neurona 1 vamos a encontrar, en el botón presináptico, vamos a encontrar vesículas que contienen neurotransmisores. Estos neurotransmisores, como estamos observando, son captados por los receptores. ¿Cómo es que se rompen estas vesículas nerviosas? ¿Qué es el estímulo en realidad? Bueno, este estímulo habíamos indicado que puede ser de un origen mecánico, conoce que es la presión. Este estímulo, si es suficientemente intenso, va a llegar hasta las vesículas. Pero ¿cómo es que llega? ¿No? Produciendo, porque nosotros en este momento nos estamos imaginando una corriente nerviosa, ¿verdad? Pero en realidad la corriente nerviosa no existe, sino más bien es lo que ustedes han visto en histología. Es polarización de la membrana, que es producido justamente por una serie de electrolitos, ¿verdad? Está el sodio, está el potasio, está el cloro, está el magnesio. En este caso, para que se rompan las vesículas, existe calcio. Entonces, el calcio va a producir una ruptura justamente de las vesículas que contienen a estos neurotransmisores. Y tenemos diferentes tipos de neurotransmisores que van a estar a nivel del sistema nervioso central o bien van a estar a nivel del sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso periférico nosotros podemos mencionar la presencia de los nervios raquídeos, para decir los nervios somáticos, como también el sistema nervioso autónomo, simpático y el parasimpático. Cada uno de ellos tiene sus propios neurotransmisores. En el caso de los nervios somáticos, de los nervios raquídeos, el neurotransmisor es la acetilcolina. En el caso del sistema nervioso autónomo, si ponemos el ejemplo del simpático, el neurotransmisor es la noradrenalina. En el caso del parasimpático, el neurotransmisor es la acetilcolina también. Bueno, y vamos a encontrar otros neurotransmisores específicos a nivel del cerebro, por ejemplo. Vamos a encontrar el glutamato, vamos a encontrar la dopamina, que es producida por la sustancia negra a nivel del encéfalo. El ácido gamma aminobutírico, vamos a encontrar la enzima, la dopamina. Entonces, todos ellos son específicos del encéfalo. También los otros, que hemos mencionado, la colocisteína, la norepinefrina, que es lo mismo que noradrenalina, son específicos de los nervios, ¿sí? Tanto somáticos como también del sistema nervioso autónomo. Bueno, los receptores adoptan el nombre para ese neurotransmisor. Este
es el transmisor, ¿verdad? Por ejemplo, si tomamos en cuenta el neurotransmisor de la noradrenalina o norepinefrina, como está en el gráfico, porque norepinefrina se la conoce más en Estados Unidos, tiene receptores alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 3. Y estos receptores se encuentran en determinados órganos. Por ejemplo, los vasos sanguíneos, el corazón, el aparato respiratorio. Por ejemplo, a uno va a tener